Agradecemos muchísimo el que hayan venido a acompañarnos en este evento que forma parte de las actividades del Día de la Democracia que se celebra mañana y que la hemos en su dimensión académica organizado en 2 eventos. Que constituye también un acto especial por el honor de contar con nosotros, entre nosotros, con el doctor Daniel Sobato. Y mañana que tendremos la actividad Cátedra de la Democracia, a la cual están todas las personas invitadas a acompañarnos, y que será a las 2 de la tarde, donde aparte de entregar el premio Cátedra de la Democracia de este año al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en su capítulo de Costa Rica, contaremos también con una conferencia de Juan Vicente Troya, referente también a los desafíos de la democracia en América Latina, que es el tema que nos convoca hoy, y para lo cual contamos con un amigo y con un maestro, con un intelectual que durante muchas décadas ha analizado la realidad latinoamericana, convirtiéndose en un verdadero referente para todas las personas que estudien América Latina en perspectiva comparada, que ha sido además un gran amigo del Tribunal durante todas estas décadas y un gran amigo del Instituto de Formación y Estudios en Democracia desde su creación. Vamos a tener una actividad muy concreta, que es en realidad una actividad académica, donde pues además al ser una ocasión en que Daniel Sobato, el doctor Sobato, se está haciendo una visita de despedida, nos decía, una gira latinoamericana al estilo Juan Gabriel, así lo dijo hace un ratito, está visitando todos los países donde tanto ha trabajado, disertando, compartiéndonos de su conocimiento. Pues es también una despedida porque Daniel está terminando su ciclo como director regional de IDEA Internacional. Sin duda seguiremos cerca, pero también es un evento en que el Tribunal Supremo de Elecciones ha querido rendir un homenaje y un agradecimiento a Daniel, para lo cual de inmediato cedo la palabra a la señora presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, a doña Eugenia Zamora, que nos dirigirá un mensaje. Señores magistrados y magistradas de nuestro Tribunal Supremo de Elecciones, don Max Alberto Esquivel Farro, nuestro vicepresidente, doña Seti María Bo y doña Miriam Manix, señores magistradas y magistrados suplentes, doña Wendy González y don Hugo Picado, quien también es el director general del IFED, señoras directoras y directores generales del tribunal, funcionarios, amigos y amigas todas, veo por allí a la gente de la Konrad Adenauer, don Eduardo Olivarri, que nos acompaña siempre. Me disculpan, doña Cecilia Cortés, si no saludo a todos, pero por las luces de acá cuesta ver todas las caras, salvo las que están muy cerca. Voy a citar literal, comillas, una expresión que todos conocemos, pues una frase, un verso que todos conocemos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Estos memorables versos de Bertolt Brecht no pueden aplicarse a cualquiera. No son para andarlos obsequiando a cuanta persona virtuosa y esforzada pone punto final a su carrera o se retira de un trabajo. Son palabras superlativas que se resienten si no se aplican con exclusividad a personas superlativas, de esas que marcan época y que dejan una huella por donde pasan. Personas como el doctor Daniel Sobato Gareto.
Daniel, en lo sucesivo, porque es nuestro amigo, se retira de IDEA, Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral, como nos decía don Hugo, y la que tendremos a continuación será su última conferencia en Costa Rica con esa adscripción institucional. Y yo sé, porque lo conozco, que seguirá en el ruedo. No es hombre de palcos, lo suyo es la arena de la plaza, y entre más bravo el toro, mejor. Lo conozco desde hace muchas décadas, cuando el Cono Sur completo, Brasil y Argentina, recién salían de su noche oscura, y Uruguay y Chile aún sufrían ominosas dictaduras militares, cuando Centroamérica oscilaba entre regímenes de seguridad nacional, combatiendo guerrillas, y en Nicaragua había una guerra abierta entre el gobierno sandinista y la contra. Yo recién terminaba de trabajar en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en México, cuando en medio de esos y otros dramas de nuestra convulsa región, lo conocí un sábado plomizo aquí en Costa Rica, por ahí de 1985, en la casa de Aldrich Hasselman, representante de ACNUR entonces en nuestro país. Desde entonces, que es toda una vida, como decía Brecht, Daniel ha sido un militante de primera línea en la defensa y promoción de la institucionalidad democrática de la región. Desde su posición como director del Centro de Asesoría y Promoción Electoral, CAPEL, por ahí vemos a Sofía Vincenzi, en la década de los 90, hasta su actual dirección regional para América Latina de IDEA. En CAPEL impulsó proyectos de cooperación horizontal en el marco de las asociaciones de organismos electorales, así como iniciativas académicas, de las que el mejor ejemplo es el curso interamericano de elecciones, en el que participamos activamente siempre, ya como alumnos o como expositores. Desde IDEA dio apoyo especializado en procesos de reforma electoral, con misiones técnicas de expertos, normalmente con contrapartes de los propios organismos electorales, y facilitación de espacios de análisis y reflexión. También lideró procesos de producción académica, especialmente con análisis comparados. Ignoro si por su vinculación especial con Costa Rica, que me imagino que él contará, o simplemente porque tuvimos suerte, pero su apoyo solidario fue particularmente cercano y personal con nuestro Tribunal Supremo de Elecciones durante todas estas décadas. Trabajó con nosotros y con la Comisión de Reformas Electorales de la Asamblea Legislativa para la consecución del Código Electoral de 2009, actual código vigente. Luego desarrolló actividades de análisis sobre las innovaciones de la nueva legislación, focalizadas sobre todo en materia de financiamiento político. Especialmente fecundos fueron los seminarios sobre elecciones y sistemas electorales de 2010, 2012, 2013, 2014 y 2018. Su respaldo para gestar proyectos de cooperación horizontal en materia de fiscalización de financiamiento político fue clave para el aprendizaje compartido entre autoridades electorales. Más recientemente, para las elecciones de 2022 y estas de 2024, a las que nos enfrentamos en menos de 3 meses en Costa Rica, facilitó la cooperación entre nuestro tribunal y el Tribunal Electoral de Panamá en el monitoreo y el análisis de plataformas digitales. Y bueno, en general, a lo largo de los años, Daniel nos ha auxiliado con su consejo profesional, agudeza en el mapeo de situaciones políticas complejas y dilatada experiencia en el análisis de coyunturas electorales. Así, por ejemplo, contamos con su valiosa asesoría en las discusiones para la elaboración de la reciente propuesta de reformas electorales que este tribunal ha sometido a conocimiento de la actual Asamblea Legislativa. Daniel, muchísimas gracias por tu amistad y por tu trabajo de tantos años
en favor de la democracia en la región, en favor de la igualdad, de la libertad y de la paz. Muchas gracias. A continuación tendremos un acto simbólico, Daniel, donde queremos expresar de esta manera, así lo ha querido el tribunal, todo el cariño de la institución, de tantos funcionarios y magistrados que han pasado por acá en los últimos 30 años de tu estadía en Costa Rica, y en una gratitud que es imperecedera, que quedará acá también de nuestra parte, donde siempre serás bienvenido. Doña Eugenia va a leer un diploma que ha suscrito el tribunal, que se te va a entregar, y mientras doña Eugenia lo lee, voy a pedirle, porque así lo ha indicado la señora presidenta, a los magistrados propietarios y suplentes que pasen aquí al frente. Daniel también que nos acompañe para hacer la entrega. Don Max, doña Seti, doña Merian y doña Wendy, si nos hacen el favor, y doña Eugenia va a leer el diploma. Tribunal Supremo de Elecciones, pilar de la democracia, República de Costa Rica. En justo homenaje a un demócrata infatigable, se otorga sentido reconocimiento al señor Daniel Sobato Gareto por su destacada trayectoria internacional y decidido apoyo a la democracia costarricense. 6 de noviembre de 2023. Y cerramos con una cita de Norberto Bobbio. Para el buen demócrata, el reino de la virtud es aquel del que la propia democracia no solo no puede prescindir, sino que al mismo tiempo lo ha de promover, alimentar y reforzar, ya que entiende la virtud como el amor a la cosa pública. Pasamos al Bueno, para continuar con la actividad, ahora sí vamos a dar la palabra al doctor Daniel Sobato, no sin antes leer una pequeña nota curricular. Daniel Sobato es argentino, es el director regional para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral, IDEA, internacional desde 1997. Entre 1984 y 1997 fue director adjunto del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y director ejecutivo de su Centro de Asesoría y Promoción Electoral, CAPEL. Cuenta con 30 años de experiencia en puestos de alta dirección y un profundo conocimiento de América Latina y de los principales líderes e instituciones políticas de la región. Abogado por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina,
Posee un doctorado en Derecho Internacional por la Universidad Complutense de Madrid, otro doctorado en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset y por la Universidad Complutense de Madrid. Un máster en Administración Pública por la Escuela de Gobierno Kennedy de Harvard, un máster en Estudios Internacionales de la Escuela Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores de España y un máster en Derechos Humanos de la Universidad Complutense de Madrid. Daniel es miembro del Consejo Asesor Internacional del Centro Internacional Woodrow Wilson para Académicos del Programa Latinoamericano, miembro del Consejo Argentino para Relaciones Internacionales, miembro del Consejo Editorial de Foreign Affairs en español y del Consejo Asesor Internacional del Latinobarómetro. En Argentina es miembro de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba desde 2006 y en 2013 fue elegido miembro correspondiente de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas de Buenos Aires. El doctor Sobato es colaborador frecuente de varios periódicos en América Latina y Europa, así como de CNN en español y NTN 24. Autor de numerosos libros y artículos académicos relacionados con democracia, derechos humanos, elecciones, gobernanza democrática y procesos de reforma política, electoral y constitucional. Doctor Sobato, tiene usted la palabra. Quiero, en primer lugar, agradecer y saludar a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, la doctora Eugenia Zamora, al director del Instituto, doctor Hugo Picado, por sus muy amables palabras. Es peligroso elogiar tanto a un argentino. Ustedes saben que tenemos un ego bastante grande y entonces si le hacen muchos elogios al puro inicio, esto puede realmente resultar muy peligroso, así que vamos a tratar de poderlo mantener bajo control. Quiero a su vez también agradecer de manera muy especial a todas las señoras y señores magistrados, titulares y suplentes que nos acompañan, a las señoras y señores embajadores, a los invitados especiales y también de manera muy especial a las queridas amigas y amigos que esta noche me están acompañando en este evento tan especial. Por lo tanto, mis primeras palabras son lo que deben ser, de profundo y sincero agradecimiento hacia la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, a doña María Eugenia. Muchísimas gracias por tus palabras de afecto y de cariño y también de muchísimo agradecimiento que hago extensivo a las y los magistradas y magistrados por haberme extendido esta honrosa invitación. Hoy vengo con una amalgama de emociones. Me siento privilegiado de poder brindar ante tan distinguida audiencia esta conferencia que marca, como acá se dijo, mi despedida de Idea Internacional. Lo hago en la víspera del Día de la Democracia y en el seno de esta prestigiosa institución, la Casa de la Democracia Costarricense. Fue precisamente bajo la valiosísima guía del Tribunal Supremo de Elecciones que hace más de 3 décadas inicié mi camino profesional como director de CAPEL en aquel momento en el mundo de las elecciones libres y justas. Desde entonces, las elecciones y la democracia se erigieron como faros que guiaron y siguen guiando mi vida académica y profesional. Ello me ha permitido tener el privilegio y la satisfacción de haber sido testigo de primera línea, como muy bien señaló doña Eugenia, de todas y cada una de las 10 elecciones presidenciales costarricenses desde 1986 a la fecha y de haber tenido el privilegio de haber podido acompañar a los 5 y ahora 6 presidentes que tuvo el Tribunal Electoral desde 1986
con Gonzalo Brenes, siguiendo con Rafael Villegas, siguiendo con Enrique Mesa, luego con Óscar Fonseca, luego con Luis Antonio Sobrado y ahora, obviamente, con doña Eugenia. Pero como todos sabemos, todo viaje tiene su fin. En mi caso, luego de 28 años de estar al servicio de IDEA Internacional, desempeñándome como director regional para América Latina y el Caribe, el 31 de diciembre de 2023 marcará el cierre de este enriquecedor y extraordinario capítulo de mi vida. Me despido con una inmensa gratitud, pero igualmente energizado y comprometido a seguir contribuyendo y dando lo mejor de mí en la defensa de las elecciones con integridad y en el robustecimiento de la democracia. Deseo expresar asimismo mi sincera gratitud hacia todas las personas que han dejado una huella indeleble en mi vida durante las 3 décadas que he tenido el privilegio de vivir en este hermoso país, que desde el primer día sentí como propio. Personas que me acogieron con calidez y se convirtieron en pilares y referentes en mi trayectoria tanto personal como profesional, varias de ellas que están esta noche aquí presentes y que le agradezco de manera inmensa durante mi trabajo en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y en el Centro de Asesoría y Promoción Electoral CAPEL. Ingreso ahora de lleno al tema central de mi conferencia. Iniciaré con una reflexión introductoria sobre el desafío y las oportunidades que enfrenta en nuestros días la democracia, para efectuar luego un examen acerca del estado de la democracia tanto a nivel global como latinoamericano. En tercer lugar, propondré una agenda dirigida a enfrentar el actual declive democrático, promoviendo una democracia de nueva generación, y en la cuarta parte cerraré mi exposición con una reflexión final. Empecemos nuestro examen haciéndonos las siguientes preguntas. ¿Estamos viviendo el ocaso de la democracia? ¿Está la democracia muriendo? ¿Estamos entrando a una contraola democrática en los términos del profesor Samuel Huntington? ¿Contraola democrática con suficiente fuerza para borrar gran parte de los muy importantes avances que hemos logrado durante las últimas 5 décadas en el marco de la tercera ola democrática? ¿O más bien lo que está ocurriendo es que estamos atravesando una coyuntura crítica y desafiante respecto de la cual la democracia, como lo hizo en el siglo pasado, tendrá la resiliencia y la capacidad de sobreponerse y reinventarse? En definitiva, ¿cuál es el futuro que le espera a la democracia? Y claramente, esta se encuentra actualmente, tanto a nivel global como regional latinoamericano, en una encrucijada crítica, en un punto de inflexión, fuertemente tensionada entre el declive y la resiliencia, atraviesa uno de sus momentos más difíciles desde el inicio de la tercera ola democrática en 1974. El desafío, reconozcámoslo, es mayúsculo. No hay que exagerarlo, pero tampoco subestimarlo. Demanda, por el contrario, atención urgente, reflexión profunda, un diagnóstico preciso y un plan de acción riguroso y valiente dirigido a defender, fortalecer, repensar y relegitimar a la democracia. El momento para tomarle el pulso no podría ser más oportuno. Este año, en 2023, se cumplen 49 años desde el inicio de la tercera ola democrática a nivel mundial y 45 de su inicio en nuestra región. Se recuerdan asimismo los 50 años de los golpes de Estado en Chile y Uruguay. Antes de ingresar al corazón de mi conferencia, permítaseme aclarar a qué me refiero cuando hablamos de democracia. Utilizo para ello el concepto de democracia representativa que contiene el artículo 2 de la Carta Democrática Interamericana adoptada el pasado 11 de septiembre del 2001 que establece, abro comillas, el ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del Estado de Derecho
y los regímenes constitucionales de los miembros de la Organización de Estados Americanos, añadiendo el mismo artículo 2 que, vuelvo a abrir comillas, la democracia representativa se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional, cierro comillas. Cabe tener presente que este instrumento, la Carta Democrática Interamericana, en su artículo 1 establece de manera expresa que, vuelvo a abrir comillas, los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla, cierro comillas. Por su parte, los artículos 3 y 4 de la citada Carta establecen el 3, cuáles son los elementos esenciales de la democracia representativa, y el 4, cuáles son sus componentes fundamentales. El artículo 3 establece: son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, es decir, no solamente la legitimidad de origen, sino también la legitimidad de ejercicio. No basta con llegar al poder a través de elecciones, hay que ejercer ese poder también de manera democrática. También son elementos esenciales la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo, el régimen plural de partidos y organizaciones políticas y, tema muy importante, la separación e independencia de los poderes públicos. Y como decíamos, por su parte, el artículo 4 expresa: son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa. Y agrega este mismo artículo 4, la subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida y el respeto al Estado de Derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad son igualmente fundamentales para la democracia. Me permití citar el artículo 1, 2, 3 y 4, los elementos esenciales y los componentes fundamentales, precisamente porque estamos en un momento en nuestra América Latina donde pareciera ser, de parte de ciertos gobiernos, particularmente regímenes autoritarios, que no hay un consenso regional sobre qué debemos entender por democracia representativa. Y este consenso quedó plasmada en este instrumento precisamente en el año 2001. Por lo tanto, toda argumentación que vaya en contra de que en América Latina y en las Américas no existe un consenso plasmado sobre qué debemos entender por democracia representativa, cuáles son sus elementos esenciales, vuelvo a insistir, y cuáles son sus componentes fundamentales, es ni más ni menos que una burda mentira. Analicemos a continuación el estado de la democracia a nivel global. En el periodo que siguió la caída del muro de Berlín, 1989, y la desintegración de la Unión Soviética 4 años después, Francis Fukuyama proclamó el fin de la historia, dando por triunfante a la democracia capitalista y al libre mercado. Pero la historia, como sabemos, no ha terminado y tan solo 3 décadas después nos encontramos ante una democracia bajo acoso, asediada por numerosas amenazas que se manifiestan en una creciente polarización, la proliferación de noticias falsas y un resurgimiento de populismos antiliberales. Para decirlo en palabras de mi buen amigo Moisés Naim, la democracia sufre hoy el embate de las 3 P, la P de la polarización, la P del populismo y la P de la posverdad. Estas amenazas se diferencian de las del pasado, ya que los procesos de erosión, declive o retroceso tienen 2 características novedosas. La primera es que el deterioro democrático ya no viene generalmente, como en el pasado, de las manos de golpe de Estado tradicionales, si bien estos continúan en algunas regiones del mundo,
como hemos visto en Myanmar o como estamos viendo recientemente en varios estados de África, sino que los ataques a la democracia vienen ahora de un nuevo tipo de autoritarismo, que si bien llega al poder vía elecciones más o menos competitivas, es luego desde el poder y haciendo un uso abusivo de los mecanismos democráticos como corroe a la democracia gradualmente desde adentro, como bien analizan Levitsky y Ziblatt en su libro Cómo mueren las democracias. La segunda característica de este nuevo autoritarismo es que el actual declive democrático ya no se circunscribe únicamente, como en el pasado, a las democracias emergentes, sino que también alcanza a aquellas que hasta hace poco considerábamos consolidadas, como lo evidenció el asalto al Capitolio estadounidense el pasado 6 de enero del año 2021, así como la irrupción de líderes populistas y democracias iliberales en varios países, inclusive en países europeos. Los datos que surgen de los principales índices que miden la calidad de la democracia tanto a nivel global como regional y los numerosos artículos y libros que se han publicado en los últimos años nos ofrecen hoy una doble lectura. La doctrina en este tema no es pacífica. Como en Historia de dos ciudades, esa maravillosa y fascinante novela de Dickens, mientras para algunos autores asistimos al mayor número de democracias que la humanidad ha visto en su historia, para otros, en cambio, la democracia atraviesa actualmente uno de los momentos más complejos y desafiantes desde el inicio de la tercera ola democrática. Un aspecto muy importante a resaltar es el cambio radical que sufrió el debate en estas 3 últimas décadas. En este corto tiempo, pasamos del optimismo exultante de Francis Fukuyama a posiciones más cautas o incluso pesimistas, reflejadas en libros, voy a citar tan solo unos pocos, tales como El ocaso de la democracia y la seducción del autoritarismo, de Anna Applebaum, El pueblo contra la democracia, de Jaska Munk, The Crisis of Democratic Capitalism, de Martin Wolf, Cómo terminan las democracias, de David Runciman, y Malos vientos, salvar a la democracia de la ira rusa, la ambición china y la complacencia estadounidense, del profesor de Stanford Larry Diamond, autor este último que advierte acerca del peligroso proceso de recesión democrática que está teniendo lugar a nivel global. Otros expertos, en cambio, si bien reconocen que las democracias en muchos países del mundo enfrentan serios desafíos y amenazas, y que de no adoptarse las medidas correctivas necesarias, la situación podría incluso agravarse, ponen el acento en que vivimos en el periodo más democrático de la historia de la humanidad. Más que en los retrocesos democráticos, estos autores resaltan los sorpresivos niveles de resiliencia democrática que existen en muchos países, así como las dificultades que también enfrentan determinados regímenes autoritarios para consolidarse y legitimarse. Esta es la posición que esbozan, entre otros, Steve Levitsky y Lucan Wei en un reciente artículo que lleva por título Democracy Surprising Resilience, publicado en el Journal of Democracy a inicios del pasado mes de octubre. Por su parte, un estudio reciente realizado por la Open Society Foundation en 30 países del mundo y publicado en el periódico inglés The Guardian, revela la paradoja que existe en relación con la percepción de la democracia. Aunque ésta sigue siendo ampliamente valorada, se encuentra bajo el escrutinio de diversos desafíos que incluyen la desigualdad, la corrupción, las amenazas del cambio climático y, más recientemente, los nuevos peligros de la inteligencia artificial. Es decir, mientras que existe una demanda constante de democracia y confianza en sus pilares fundamentales, simultáneamente surgen dudas sobre su eficacia para producir resultados tangibles, a la vez que se observa un resurgimiento del autoritarismo. Notablemente, este estudio señala que los jóvenes son más escépticos que las generaciones de mayor edad acerca de la capacidad de la democracia para satisfacer a sus expectativas. Esta recesión democrática
me incluyo entre los expertos que tienen una mirada más crítica, no pesimista, pero sí más crítica acerca de la situación actual de la democracia, tiene lugar en un escenario de desorden internacional, caracterizado por una policrisis y una permacrisis, es decir, un momento histórico marcado por múltiples crisis globales que se desarrollan al mismo tiempo en una escala casi sin precedentes y que dan lugar a un periodo prolongado de inestabilidad, inseguridad y sobre todo de marcada incertidumbre. En efecto, la ilegítima y brutal invasión rusa a Ucrania, el gravísimo conflicto entre Israel y Hamás, una agenda geopolítica sobrecargada de puntos calientes, las tensiones entre Estados Unidos y China, la desaceleración económica, el aumento de las tasas de interés para hacer frente a la inflación, el consiguiente aumento del costo de la vida, el debilitamiento del multilateralismo, la parálisis del sistema de defensa colectiva global y del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, una profunda reconfiguración geoeconómica y geopolítica y la reformulación de la globalización y un largo etcétera, suman mayor volatilidad, complejidad y tensión a nivel global. A todo ello debemos sumarle, como bien nos advierte Thomas Friedman en su libro Gracias por llegar tarde, no solo la cantidad de cambios, sino sobre todo la velocidad de estos cambios y el carácter marcadamente disruptivo de los mismos, potenciados por la amenaza del colapso ecológico y el impacto de la inteligencia artificial. Combinación de factores y tendencias que vuelven crecientemente compleja la gobernanza y la gobernabilidad y suman nuevos desafíos y amenazas existenciales a las democracias del siglo XXI. Como bien señala Harari en su libro 21 lecciones para el siglo XXI, la sensación de desorientación y de fatalidad inminente se agrava por el ritmo acelerado de la disrupción tecnológica que se inició con la irrupción del Internet en la década de 1990 y su permanente aceleración desde entonces. Al sistema político democrático le cuesta tratar con las revoluciones que están teniendo lugar de manera simultánea de la tecnología, la información y la biotecnología. Y agrega Harari, la humanidad está perdiendo la fe en el relato liberal que ha dominado la política global en las últimas décadas, exactamente cuando la fusión de la biotecnología y la infotecnología nos enfrenta a los mayores desafíos que la humanidad ha conocido. Pasemos ahora revista al estado de la democracia a nivel global. El reciente informe de Idea Internacional, El Estado Global de la Democracia 2023, los nuevos pesos y contrapesos, presentado en Estocolmo, Suecia, el pasado 2 de noviembre, señala que casi la mitad, es decir, 85 de los 173 países que estudiamos, sufrieron una disminución en al menos un indicador clave del desempeño democrático en los últimos 5 años. Estamos en presencia, lamentablemente, de otro año de declive de la democracia a nivel global. En 2022, es informe de 2023, pero con datos del 2022, una vez más los países con descensos netos superaron en número a los países que registraron avances netos. Esta es la caída consecutiva, 6 años seguidos, más larga desde 1975, y ninguna región del mundo permanece inmune a esta tendencia, desde Corea del Sur hasta Benín y Brasil, desde Canadá hasta El Salvador y Hungría. Este declive democrático es la consecuencia de varios factores que han provocado la erosión de los controles y equilibrios formales en 3 ámbitos principales: en el de las elecciones, en los parlamentos y en los tribunales de justicia. Pero el informe también contiene algunos brotes verdes, algunos elementos de esperanza, entre los que cabe citar la sorprendente resiliencia democrática, la demanda de más y mejor democracia en amplios sectores y en numerosos países, incluso en aquellos que hoy viven bajo regímenes autoritarios o en dictaduras, un aumento de la participación política y una disminución de la corrupción en ciertos países del mundo.
Estos brotes verdes muestran un cambio en el enfoque de la defensa de la democracia que transita de las instituciones formales al activismo cívico. En efecto, el informe de Idea Internacional pone de relieve, frente al debilitamiento de las instituciones tradicionales, elecciones, parlamentos y tribunales de justicia, la importancia que tienen las instituciones que llamamos compensatorias, concepto este que engloba a diversas entidades tales como los organismos electorales, las agencias anticorrupción, los grupos de defensa de derechos humanos, los activistas sociales y el periodismo de investigación. Para decirlo en palabras del informe de Idea Internacional, los desafíos emergentes para la democracia en pleno siglo XXI son numerosos, y aquí es donde las instituciones compensatorias cobran total relevancia. Estas instituciones compensatorias no solo contribuyen a darle estabilidad al sistema democrático, sino que impulsan cambios necesarios para mantener la legitimidad y eficacia de los mismos. Dado que muchas democracias se enfrentan, como dijimos, amenazas a su interior, entre ellas la cooptación de poderes por parte del Ejecutivo, las instituciones compensatorias actúan como barreras contra las ambiciones antidemocráticas de líderes con tendencias populistas o extremistas. En consecuencia, el informe recomienda fortalecer y blindar estas instituciones, apoyar la celebración de procesos electorales con integridad, fomentar la participación y la inclusión de la ciudadanía, proteger a los grupos de defensa de derechos humanos, a los activistas sociales y periodistas, y a garantizar la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas. En la misma línea del informe de Idea Internacional, las conclusiones que se desprenden de otros estudios que también miden la calidad de la democracia, como el de la unidad de inteligencia del prestigioso semanario británico The Economist, el del proyecto de la Universidad de Gotemburgo, VDEM, Varieties of Democracy, y el de Freedom House, para citar tres de los más reconocidos, son igualmente preocupantes. Permítanme destacar, por la limitación de tiempo, solo dos tendencias principales que surgen de estos informes. La primera, según el índice de democracia que elabora la unidad de inteligencia de The Economist, solo el 8% de la población mundial vive en democracias plenas, mientras los regímenes híbridos y autoritarios abarcan el 57% de los 167 países y territorios que cubre el estudio. Por su parte, el último informe del proyecto VDEM señala que el nivel global de democracias en el año 2022 ha retrocedido a los niveles de 1986, y por ende los avances globales de la democracia de prácticamente los últimos 35 años se han erosionado. La segunda tendencia es la cantidad de personas que cree que la democracia es la mejor respuesta a los problemas ha disminuido durante el último quinquenio, del 52.4% al 47.4%, agravado por el hecho, y esto es muy importante, porque también se da en nuestra región, agravado por el hecho de que un 52% ve en un gobierno fuerte y ajeno a la institucionalidad democrática una solución legítima a sus problemas. Este porcentaje, hace unos pocos años atrás, era de tan solo el 38%. Abordemos ahora la situación de la democracia en América Latina y sus principales tendencias. Sin perjuicio de algunas diferencias, los principales informes que también miden la calidad de la democracia en América Latina muestran un escenario regional de luces y sombras, heterogéneo y crecientemente preocupante. Por un lado, destacan, pese a todos los déficits y promesas incumplidas de la democracia, los 45 años de vida democrática que la región acumula desde el inicio de la tercera ola democrática en América Latina, proceso que puso fin a la larga pesadilla autoritaria y que constituye el proceso democrático de mayor duración y extensión geográfica de toda nuestra historia. Pero, por el otro lado, observamos con justificada preocupación un proceso de estancamiento, erosión, deterioro o retroceso democrático según el país en cuestión. Proceso gradual, pero constante,
que venimos monitoreando desde los años 2006-2007 a la fecha. Me incluyo entre los analistas que consideran que la democracia en nuestra región atraviesa su momento más delicado desde fines de la década de los años 80 del siglo pasado. Si, como analizamos previamente, las características del escenario global son adversas para el avance y fortalecimiento de la democracia, las características del contexto regional latinoamericano presentan igualmente serios retos y amenazas para la democracia. En efecto, más allá de los desafíos políticos y de cultura democrática que vamos a analizar a continuación, los déficits estructurales de América Latina, agravados por la herencia envenenada que dejó la pandemia en materia económica y social, una nueva década perdida en términos económicos, del año 2014 al año 2023, según datos recientes de CEPAL, América Latina ha tenido su segunda década perdida. Una década perdida en la que el crecimiento promedio anual es de tan solo 0.8%, promedio regional, muy por debajo del nivel de crecimiento que tuvo la región en la primera década perdida, cuando fue alrededor del 2%. Tenemos, además de esta década perdida, un crecimiento anémico, aumento de la pobreza y desigualdad, sobre todo de la desigualdad en la región más desigual del mundo, y un sinnúmero de problemas que generan fuertes condicionamientos y severas limitaciones para el funcionamiento óptimo de la democracia y, sobre todo, y creo que aquí hay que ponerle mucho foco, sobre todo la debilidad que tienen nuestros regímenes democráticos para dar resultados oportunos y eficaces a las demandas de una ciudadanía crecientemente empoderada y frustrada. Debilidad, incapacidad, limitaciones para dar resultados. Les ruego que se queden con esta expresión porque la vamos a retomar más adelante. Debido a la limitación de tiempo, deseo compartir brevemente con ustedes las 7 principales tendencias que observo en relación con el estado actual de la democracia en nuestra región. Primero, la heterogeneidad que existe en materia de regímenes políticos y el declive en materia de calidad de la democracia. La región es una, pero diversa a la vez, ya que existen diferencias importantes en materia de desarrollo democrático entre los países latinoamericanos. De acuerdo con el citado Índice de la Democracia 2022 de la Unidad de Inteligencia de The Economist, la región latinoamericana vuelve a sufrir por 7º año consecutivo un nuevo descenso, pasando de un puntaje de 5.83 a 5.79, el más bajo desde que inició la medición en el año 2006. Pese a ello, América Latina sigue siendo la tercera región del mundo con el puntaje promedio más alto, solo por detrás de América del Norte y de Europa Occidental. De los 20 países de la región, solo 3 califican como democracia plena. Uruguay, casi siempre, mientras que Chile y Costa Rica entran y salen de esta primera categoría según el año de medición. Otros 5 países son calificados como democracias defectuosas o imperfectas. Flow Democracy, les llama The Economist. Ellos son Argentina, Brasil, Colombia, Panamá y República Dominicana. 8 países son considerados actualmente regímenes híbridos, una suerte de purgatorio de la democracia. Han perdido la condición de democracia, todavía no son regímenes autoritarios. ¿Cuáles son? El Salvador, Guatemala, Bolivia, Paraguay, Honduras, Ecuador, México y Perú. Por su parte, 4 países son clasificados como regímenes autoritarios: Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití, este último convertido lamentablemente en un estado fallido. Consecuencia de todo ello, solo el 4% de la población latinoamericana vive en una democracia plena. El 45% habita en regímenes híbridos o autoritarios y el 62% reside en países cuyo puntaje disminuyó en el año 2022. Segundo, si la situación actual del estado de la democracia es preocupante, las tendencias de deterioro y declive democrático en varios países son aún más preocupantes. Un balance de la evolución del estado de la democracia en nuestra región muestra 3 hallazgos importantes. El primero, pese a los importantes niveles de resiliencia,
durante los últimos años y especialmente como consecuencia de medidas adoptadas durante la pandemia, casi la mitad de las democracias han experimentado en nuestra región un proceso de erosión en sus componentes básicos. El segundo, el declive democrático ha sido mayúsculo. Pongan atención en este tema. Durante los últimos 15 años, la región perdió 11 democracias. 3 degeneraron en sistemas autoritarios: Venezuela, Nicaragua y Haití, uniéndose a Cuba. Y 8 descendieron a la categoría de regímenes híbridos, los 8 que acabo de mencionar. Y el tercer punto es que las dictaduras y los regímenes híbridos han venido profundizando su deriva autoritaria en un número importante de países con prácticamente cero consecuencia y marcada impunidad. Y si no, veamos lo que está haciendo el matrimonio despótico aquí al lado, en Nicaragua, con total impunidad. Es cierto, cada 2 o 3 semanas el Departamento de Estado cancela algunas visas de algunos funcionarios o de algunos personajes en Nicaragua. Más allá de eso, el régimen despótico de Daniel Ortega y de Rosario Murillo se ha dado el lujo, desde abril del 2018, de masacrar con total impunidad a más de 325 jóvenes, a poner preso a toda la oposición, a hacer una farsa electoral en las pasadas elecciones, a perseguir a la Iglesia Católica, a poner preso a sus sacerdotes, a cerrar más de 3.000 ONGs, a incautar los bienes de la UCA, de la Universidad de los Jesuitas, y más recientemente, de nuevo con total impunidad, a tomar control del INCAE, y más recientemente, su esposa a tomar el control de la Corte Suprema de Justicia. A la vista de todos nosotros, de la comunidad internacional, es cierto con algunos reclamos, es cierto con algunas protestas, pero vuelvo a insistir, con total impunidad. Tercero, constatamos un nivel creciente de acoso y amenaza a los medios de comunicación y periodistas. Esto es fundamental tomarlo en cuenta. A los defensores de los derechos humanos, a líderes sociales y a defensores del medio ambiente. ¿Por qué es importante? Porque estos son los elementos centrales de las instituciones compensatorias que le mencionaba anteriormente en el informe de IDEA. Debilitado los mecanismos de defensa de la democracia tradicional, que son el tema de los parlamentos y que son el tema de la justicia, lo que nos va quedando son estas otras instituciones, incluidos los tribunales electorales, las comisiones anticorrupción, las otras instituciones de control, pero fundamentalmente los activistas, los defensores de derechos humanos, los defensores ambientales y particularmente los periodistas. ¿Y por qué insisto mucho con el tema del periodismo? Porque los ataques, en mi opinión, a la libertad de expresión y de prensa, que cada vez se están propagando más en toda nuestra región, que a su vez acumula el tristísimo récord de que en 2022, de los 67 periodistas asesinados en el mundo, 30 tuvieran lugar en nuestra región. Estos ataques a la libertad de expresión y de prensa constituyen, en mi opinión, el canario en la mina, que alerta de manera temprana los riesgos inherentes a un gradual deterioro democrático y un avance autoritario. Y aquí hago una nota de pie de página. Vivimos una época en que lo imposible se volvió posible primero, lo posible se volvió improbable, lo improbable se volvió probable y lo probable terminó ocurriendo. Y en varios países que estoy visitando recientemente, uno de ellos Ecuador, la expresión que recojo de muchos de los interlocutores con que he dialogado es: nosotros creíamos que esto era imposible. Nosotros creíamos que en Ecuador nunca íbamos a poder tener este nivel de violencia. Creíamos que esto era en Colombia, pero que jamás nos iba a ocurrir a nosotros. Cuidado con estar demasiado seguros o apostar de que en mi país esto es imposible. No hay vacuna para el COVID, pero no hay vacuna para el autoritarismo. Y por lo tanto, vuelvo a insistir, estos ataques a la libertad de expresión y de prensa que se están dando en varios de nuestros países constituyen estos canarios en la mina que alertan de manera temprana los riesgos inherentes
a un gradual y eventual deterioro democrático y a un avance autoritario. Cuarto, otra tendencia negativa son los frecuentes ataques a la independencia de los poderes judiciales. Y no solamente eso, sino la instrumentación y cooptación de los poderes judiciales para desde los poderes judiciales combatir a los que combaten el autoritarismo y la corrupción. Y el caso más evidente es el de Guatemala, donde el pacto de corruptos se toma posesión del Ministerio Público, del fiscal de lucha contra la impunidad e instrumentan parte del Poder Judicial, parte de la Corte de lo Constitucional, parte del Ministerio Público, parte de la Fiscalía contra la impunidad para precisamente luchar y perseguir a aquellos que verdaderamente están defendiendo la democracia, el Estado de Derecho y combatiendo la corrupción. O sea, los zorros tirándoles a las escopetas, este mundo al revés. Quinto, los datos de cultura política, y esto les pido atención, son realmente muy preocupantes también. De acuerdo con Latinobarómetro 2023, solo el 48% de los latinoamericanos promedio regional apoya la democracia, lo que significa una caída de 15 puntos desde el año 2010, cuando el apoyo a la democracia llegó a estar en un 63%. Otro factor que llama la atención es la brecha generacional. Esto es muy serio y preocupante. La brecha generacional que se está abriendo, ya que los jóvenes registran una mayor preferencia a los autoritarismos que las personas de mayor edad y un menor nivel de apoyo a la democracia. De igual modo, y otra tendencia tremendamente peligrosa y preocupante, de igual modo, lo que estamos viendo es cómo aumenta la indiferencia entre un gobierno autoritario o uno democrático. Es decir, aquellos que dicen, a mí me da lo mismo vivir en un régimen democrático o vivir en un régimen autoritario. Pasó del 17 al 28% en apenas 13 años. Y aquí viene similar a lo que yo les dije a nivel global. Recuerdan que les dije que un 52% decía, no me importaría un gobierno no democrático. Pues en América Latina el promedio regional es un 54% suscribe la siguiente frase: no me importaría que un régimen no democrático llegue al poder si resuelve mis problemas. Y aquí comenzamos a atar una democracia que comienza a tener serias dificultades para dar soluciones a los problemas, puertas que se comienzan a abrir para dar paso a líderes populistas, autoritarios, y una suerte de cultura democrática en un sector importante de la ciudadanía que dice, ¿sabes qué? No me importaría un régimen no democrático siempre y cuando resuelve mis problemas. A estas cifras, en mi opinión, hay que sumarle otros dos datos muy preocupantes, lo que yo llamo los dos consensos negativos mayoritarios en la región. Primer consenso negativo mayoritario. 70% de las y los latinoamericanos, promedio regional, no están satisfechos con el funcionamiento de la democracia. Segundo consenso negativo regional. 73%, también promedio regional, dice, los políticos no gobiernan para ayudar a las mayorías, sino gobiernan en su propio beneficio y para favorecer a los grupos poderosos. Sexta tendencia, los altos niveles de polarización tóxica que afectan gravemente a la democracia. El mal uso de las redes sociales, como el dios Jano, tienen dos caras. Tiene una cara positiva, horizontaliza la política, acerca la política a los ciudadanos, tiene muchas virtudes, pero también tiene una cara desagradable, una cara negativa, que es el mal uso de las redes sociales mediante la circulación de noticias falsas y los discursos de odio provocan una contaminación informativa durante los procesos electorales y una peligrosa fractura de las sociedades. Asistimos al fin de la verdad, así como Nietzsche declaró, Dios ha muerto. En estos años tenemos que declarar con serio pesar, la verdad ya no existe. Esa verdad que uno buscaba
sino que lo que existen son las verdades alternativas. Cada uno de una manera u otra tiene sus verdades. Y por lo tanto, esto está generando una consecuencia. Cada grupo vive dentro de su propia burbuja, dentro de sus cámaras de eco, lo cual va generando que cada una de estas personas estén expuestas principalmente a informaciones que refuerzan sus perspectivas existentes, es decir, sus sesgos de confirmación. Noticia que llega, que confirma mi sesgo, la tomo como buena. Noticia que me llega, que no confirma mi sesgo, la rechazo porque esa es un fake news. Y del otro lado y de la otra burbuja termina ocurriendo algo similar. Por lo tanto, esto comienza a abrir una enorme brecha que impide lo básico que tiene una democracia, que es un sistema plural de diálogo, de intercambio de opiniones, de respeto mutuo, de reconocimiento del otro, de la otra, para poder realmente llegar al entendimiento, a los consensos. Y a todo ello debemos agregarle los nuevos desafíos y amenazas que surgen del uso indebido de la inteligencia artificial generativa. No tengo tiempo, pero estamos entrando en un momento totalmente diferente, cualitativamente, como Homo sapiens. Por primera vez estamos entrando en la posibilidad de desarrollar máquinas, que en este momento las llamamos máquinas y habrá que ver cómo las llamamos en unos años, que pueden ser y van a ser más inteligentes que nosotros. El problema es cuál es el grado de control que podemos llegar a tener respecto de esta inteligencia artificial y sobre todo de cómo la podemos regular y aplicarle principios éticos. UNESCO, por ejemplo, del 2021 ya viene teniendo principios éticos y hay un gran esfuerzo recientemente en las últimas semanas. Todo esto explotó desde noviembre del año pasado, como ustedes se acuerdan, cuando surgió el chat GPT en aquel momento y ya 3, ahora GPT-4 y los otros chats que están siendo y que están irrumpiendo. Este me parece que es un tema central y que dependiendo del régimen, si no hacemos un buen manejo de la tecnología, o caemos en un autoritarismo digital o podemos caer en un capitalismo de vigilancia. Y la séptima es otros dos fenómenos, la corrupción y la inseguridad ciudadana, que presentan también tendencias igualmente negativas para nuestra democracia. Respecto de la primera, el último índice de Transparencia Internacional 2023 sobre percepción de la corrupción evidencia un estancamiento en la lucha contra este flagelo tanto a nivel global como regional latinoamericano. El puntaje promedio para nuestra región se mantiene estancado en 43 puntos. En el índice de transparencia, mientras más alto el puntaje, menos corrupto es alguien. Mientras más bajo el puntaje, más corrupto es. Solo 3 países están por encima de este promedio regional de 43. Y son siempre los mismos. Uruguay con 74 puntos, Chile con 67 puntos y Costa Rica con 54 puntos. El resto de los países sale nuevamente aplazado en la lucha contra la corrupción. Y ahora quiero entrar en un tema que me parece fundamental. Y es en relación con el segundo fenómeno, que es el de la inseguridad, que es el de la delincuencia, que es el del crimen organizado. Cabe apuntar que América Latina, con solo el 8% de la población mundial, acumula y concentra más del 35% de los crímenes a nivel mundial, lo cual nos convierte no solamente en la región más desigual, sino en la más violenta del mundo. Respecto de este último fenómeno, nuestro informe de Idea Internacional pone atención prioritaria acerca del mismo, señalando que la inseguridad sigue siendo un gran reto para el Estado de Derecho. En la mayoría de los países es la principal demanda o una de las 3 principales. La mayoría de los gobiernos de la región han fracasado hasta ahora en responder de manera oportuna, eficaz y democrática a las causas profundas del aumento del crimen violento, y muchos han recurrido a garantizar más poder a las Fuerzas Armadas, tendencia peligrosa. México es un claro ejemplo de ello,
pero no el único, aumentando el gasto en defensa y expandiendo la militarización en seguridad pública y también en inmigración. Pero aquí comenzamos a entrar en más detalle. A partir de la propagación del modelo Bukele, lo que he denominado la bukelización de la política, que ofrece resultados eficaces de momento en la lucha contra la delincuencia, pero acompañado de serias violaciones a los derechos humanos, debilitamiento del Estado de Derecho y deterioro democrático, advertimos con preocupación una moda en nuestra región por la emergencia de candidatos o mandatarios de diversa orientación ideológica que proponen replicar este seductor pero peligroso modelo de lucha contra el crimen organizado. Urge por ello que los gobiernos latinoamericanos pongan en marcha políticas de seguridad que, al tiempo que sean eficaces en el combate de la delincuencia y el crimen organizado, sean también democráticas, respetuosas de los derechos humanos y el Estado de Derecho. El desafío, como ustedes suponen, es mayúsculo, como también lo son los riesgos en caso de que fracasemos. O le encontramos soluciones democráticas al desafío de la inseguridad, hoy convertido en el principal riesgo político de nuestra región, o arriesgamos un creciente apoyo ciudadano a propuestas autoritarias. Finalmente, en el plano latinoamericano, constatamos también un debilitamiento del consenso regional a favor de la democracia, que sí existía hace 2 décadas cuando se adoptó la Carta Democrática Interamericana. Debilitamiento que viene acompañado de una desactualización de los mecanismos regionales de promoción y defensa de la democracia para dar respuesta, como decíamos, oportunas y eficaces a las amenazas provenientes de un nuevo tipo de autoritarismo. A la fecha, en los últimos 20 años, la Carta Democrática Interamericana ha podido hacer poco, no por el problema de la Carta per se, sino por la falta de voluntad política de los Estados miembros para poner límite o coto para recuperar situaciones de democracias perdidas. Pese a este cuadro regional adverso, un balance equilibrado evidencia que no todo es negativo. Durante los últimos años hemos visto desarrollos positivos que permiten abrigar esperanza y que constituyen áreas sobre las cuales podemos y debemos trabajar para construir una sólida línea de defensa democrática en nuestra región. ¿Cuáles son estos brotes verdes? La resiliencia de la democracia en contextos muy desafiantes. La celebración ininterrumpida del calendario electoral en América Latina, aún durante la pandemia, reafirmando de este modo que son las elecciones la única vía legítima de acceso al poder. El compromiso de procesar las crisis políticas con apego a la Constitución. La búsqueda de canalizar la protesta social por vías institucionales. Una ciudadanía empoderada y activa que reclama y defiende en las urnas, pero también en las calles, sus derechos y demandas. Los avances logrados, si bien insuficientes, de derechos de las mujeres, pero también de los grupos LGTBIQ+, de pueblos indígenas y afrodescendientes, y sobre todo, vuelvo a insistir, la lucha valiente y en condiciones muy difíciles y peligrosas de periodistas, defensores de derechos humanos y líderes sociales y ambientales, a un costo humano y profesional enorme, en favor de los derechos humanos, la libertad de expresión, el medio ambiente y la democracia. Paso ahora a la cuarta parte y mi reflexión final. Como se desprende de nuestro análisis, la democracia en América Latina muestra signos combinados de resiliencia, pero también de deterioro y de retroceso. Ante los impactos concurrentes de las múltiples capas de crisis, el escenario para los próximos años se presenta complejo y desafiante. Hay que prepararse para enfrentar, robándole la expresión a Vargas Llosa, a tiempos recios. La crisis política e institucional, de gobernanza y de gobernabilidad que aqueja nuestras democracias, como ya hemos dicho, es una de las más desafiantes desde fines de la década de los años 80 del siglo pasado. ¿Qué hacer entonces frente a este cuadro regional complejo y desafiante? La amenaza a la democracia, su estancamiento, deterioro o retroceso, como hemos comprobado, son reales y no deben ser subestimados. El tamaño del desafío obliga a evitar caer en un pesimismo paralizante, pero exige al mismo tiempo
que diseñemos y pongamos en marcha una agenda rigurosa que ponga foco, en mi opinión, en 7 prioridades dirigidas a proteger, fortalecer, repensar y relegitimar a la democracia. Primero, y lo más importante, debemos repensar la democracia para dotarla, como aconseja Daniel Innerarity, de una teoría más sofisticada que le permita a la democracia gobernar la complejidad y dar respuestas eficaces a las demandas del siglo XXI. Como bien señala el citado académico, y cito, la principal amenaza de la democracia no es la violencia, ni la corrupción o la ineficiencia, sino la simplicidad. Cierro comillas. No podemos pretender seguir gobernando a las sociedades complejas del siglo XXI con instituciones diseñadas en el siglo XIX y con paradigmas del siglo XX. Urge avanzar rápidamente en el ámbito de la innovación política e institucional con el objetivo central de encontrar soluciones democráticas a los problemas de la democracia para evitar que el malestar en la democracia se convierta en malestar con la democracia. Segundo, mantener y fortalecer la resiliencia electoral para garantizar la legitimidad de origen. Para ello es crítico blindar a los organismos electorales de los crecientes ataques que vienen sufriendo en muchos países. Igualmente importante es complementar la legitimidad de origen con la legitimidad de ejercicio, como lo vimos cuando analizamos los artículos 3 y 4 de la Carta Democrática Interamericana. Tercero, hay que recuperar la centralidad de la política, pero de la política con P mayúscula. Hay que restablecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones, partidos políticos y congresos, y en las élites políticas, y abrir nuevos canales de escucha, participación y deliberación ciudadana, dando espacio a los jóvenes, las mujeres y grupos minoritarios. Es preciso reimaginar el papel del ciudadano, agregándole a su condición de elector dimensiones de carácter participativo y deliberativo que le permitan tener un mayor protagonismo en los procesos de toma de decisión y en la elaboración de políticas públicas. En otras palabras, necesitamos transitar de una democracia de electores a una democracia de ciudadanos y de ciudadanas. Cuarto, debemos robustecer el Estado de Derecho. Ese es el gran talón de Aquiles. Esa es la gran asignatura pendiente de la democracia latinoamericana. No solo para garantizar la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión y la seguridad jurídica, sino también para poder luchar con eficacia, con dientes, en contra de la corrupción e inseguridad ciudadana y poner fin a la impunidad. Quinto, fortalecer la gobernanza y la gobernabilidad, acompañando a la democracia de buen gobierno y de un Estado moderno, robusto y estratégico, que rinda cuentas, con solvencia fiscal, que sea transparente y que tenga capacidad, vuelvo a insistir, de dar resultados oportunos y concretos a los problemas reales de la gente. Es preciso repensar cómo la democracia puede brindar respuestas tanto a los viejos problemas del siglo XX que no hemos resuelto en nuestra región: pobreza, desigualdad, corrupción, inseguridad, informalidad, pero también a los problemas y desafíos del siglo XXI, no los que van a llegar, sino los que ya han llegado: el cambio climático, la cuarta revolución industrial y entre ellos la inteligencia artificial. Sexto, debemos atender con urgencia la dimensión social de la democracia. El ejercicio de la libertad debe estar necesariamente vinculado a algún sistema efectivo de seguridad social. Para ello es necesario renegociar los contratos sociales y reducir los altos niveles de desigualdad que caracterizan a muchas de nuestras democracias. Séptimo, a nivel regional hay que recuperar el consenso sobre el concepto de democracia representativa, que lo tenemos plasmado en los artículos 2, 3 y 4. No tenemos que inventar nada, tenemos que ir a esos artículos y actualizar y reforzar los mecanismos de protección de la democracia para que estos complementen y apoyen a aquellos existentes a nivel nacional. Esta es la agenda que, en mi opinión, América Latina necesita poner en marcha con urgencia y brújula estratégica dirigida a avanzar hacia una democracia de nueva generación que sea más inclusiva y resiliente, que sea verde y que sea digital. Para el cumplimiento de este objetivo es preciso repensar la democracia, revalorizar la política,
acelerar la innovación política e institucional, fortalecer los mecanismos de participación y deliberación ciudadana, avanzar en materia de paridad de género e incorporar y regular de manera inteligente las nuevas tecnologías digitales en la política. Todo ello con el objetivo de recuperar la confianza ciudadana en la política, en sus instituciones y líderes, y al mismo tiempo fortalecer la gobernanza y la gobernabilidad democrática. Los mandatarios, por su parte, deben aprender a gobernar en contextos de alta complejidad, incertidumbre y volatilidad, a manejar expectativas y a producir resultados. Para dar respuesta a estos múltiples desafíos y al mismo tiempo aprovechar las nuevas oportunidades de crecimiento e inversión que se le abren a nuestra región. En este momento a nuestra región se le están abriendo innumerables oportunidades que, si las sabemos aprovechar y si tenemos el liderazgo suficiente y los niveles de diálogo interregionales y de cooperación, ¿en qué? En alimentos, en energía limpia, en hidrógeno verde, en litio, en minerales estratégicos y, después de la crisis geopolítica que estamos teniendo, en nearshoring y en friendshoring. Todas esas oportunidades están ahí, pero una cosa es que tengamos las oportunidades y otra cosa muy diferente es que las podamos aprovechar. Y la mejor manera de hacerlo, como bien aconsejaba Albert Hirschman, es poniendo foco en lo posible más que en lo probable. Lo probable es que sigan los tiempos recios, lo probable es que sigamos con muchos problemas, pero por eso hay que poner foco en lo posible. Hay muchas posibilidades que se le abren a nuestra región. Caso contrario, como venimos observando en varios países, el malestar ciudadano seguirá provocando nuevos estallidos sociales. Tenemos uno acá al lado, en Panamá, por un tema minero y medioambiental. Un acelerado desgaste de los mandatarios. Fíjense en ustedes, de los 6 presidentes que fueron electos entre el 2021 y el 2023 en América del Sur, 2 no llegaron a los 2 años. Castillo en Perú y Lasso en Ecuador. 2 están con una credibilidad muy deteriorada y con altos niveles de impopularidad. El caso de Petro en Colombia y el caso de Boric en Chile. Y solamente de momento Lula viene navegando bien porque de momento la economía brasilera le está dando resultado. Santiago Peña acaba de iniciar la presidencia en Paraguay, por lo tanto es muy reciente. También, si no logramos actuar de manera inteligente, los niveles altos de hiperpolarización tóxica van a seguir ahí, estimulados por el mal uso de las redes sociales, y vamos a tener un incremento sustancial del riesgo político, mayor inestabilidad e incertidumbre. Queridas amigas y amigos, la historia enseña que el triunfo de la democracia no está garantizado, pero tampoco su ocaso es una certeza. Ambos futuros, que la democracia muera y que la democracia prevalezca, son posibles. Está abierto. El siglo XX fue sin duda el siglo de la democracia, como bien nos recuerda Amartya Sen. La democracia fue, pese a todos los desafíos, la gran ganadora de los choques ideológicos del pasado en contra del fascismo, en contra del nazismo y en contra del comunismo. Pero el camino democrático, como hemos visto durante estos 2500 años, desde que Clístenes y Pericles la establecieran en Atenas 5 siglos antes de Cristo, y a lo largo de sus 3 olas, no es recto ni está exento de desafíos, obstáculos y amenazas. La democracia no está condenada a suicidarse como pensaba John Adams, primer vicepresidente y segundo presidente de los Estados Unidos. Pero tampoco creo que, como vaticinara Fukuyama, al final de la historia encontraremos inexorablemente a la democracia liberal si no trabajamos arduamente para ello. La democracia tiene a su favor que es el más adaptable de los regímenes políticos conocidos, el que permite autocorregirse periódicamente vía elecciones y, como afirmaba Karl Popper, el único régimen político que nos permite librarnos de nuestros gobernantes sin derramamiento de sangre. Pero para que la democracia tenga futuro, para que nosotros tengamos un futuro prometedor dentro de la democracia, debemos luchar y trabajar de manera ardua y permanente en pro de su defensa y mejoramiento. No va a ocurrir por arte de magia. Nadie nos va a regalar la democracia. Nadie nos va a cuidar la democracia
si no lo hacemos nosotros mismos. Como bien acaba de escribir Inerarity, cito, la democracia está en crisis porque lo está su futuro. La democracia tiene la función de articular futuros deseables y no puede vivir sin esa promesa. Si esa promesa deja de ser plausible, también deja de serlo la democracia. Cierro la cita. En resumen, la democracia, como dice Sartori, antes que nada y sobre todo, es un ideal. Pero también, como acertadamente nos recuerda Touraine, es un trabajo. En definitiva, la democracia es una construcción permanente que hay que reinventar, recrear, perfeccionar y defender todos los días. No hay democracia sin demócratas comprometidos. Mucho dependerá de la calidad del liderazgo político, es cierto. También de la legitimidad de las instituciones. También de la capacidad de dar resultados oportunos y eficaces a las demandas ciudadanas. Es cierto, dependerá de todo eso, pero sobre todo, la calidad de la democracia y la continuidad de la democracia y su perfeccionamiento va a depender de nuestro compromiso con los valores de la democracia y de nuestras acciones, de lo que hagamos individualmente, pero también de lo que hagamos como sociedad para encontrar respuestas democráticas a los problemas de la democracia. Donde no haya hombres ni mujeres necesarios ni imprescindibles, donde los únicos necesarios, como bien señala Enrique Krause, seamos los ciudadanos actuando libremente en el marco de la Constitución y las leyes, las instituciones y la República. Este es mi deseo más profundo para nuestra América Latina. Las y los invito a que trabajemos juntos para hacerlo realidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, por tan magistral exposición y que nos deja llenos de inquietudes y de desafíos. Muchas gracias a ustedes, cordialmente invitadas e invitados, para continuar con las celebraciones del Día de la Democracia y en particular la Cátedra de la Democracia, que la celebraremos mañana en este mismo auditorio a partir de las 2 de la tarde. Muy buenas noches.